Señor presidente, señoras y señores diputados, amigos que nos acompañan en las tribunas. Yo creo que hay que tener una comprensión muy profunda de la dimensión de la crisis del petróleo a nivel mundial, porque en verdad toda medida que adoptemos en los países emergentes que no tenemos petróleo son medidas paliativas. Si el petróleo llega a $200 el barril, podremos bajar todos los impuestos específicos y va a seguir siendo paliativo. Es decir, tenemos que tener una mirada muy profunda de la crisis que está viviendo el modo de producir, que está viviendo la economía mundial en su conjunto. Tenemos que tener en cuenta que el petróleo es una energía agotable, hay un consumo intensivo, especialmente en las economías emergentes como China y como la India. Tenemos que tener en cuenta que se producen hoy día 27,2 millones de barriles en el mundo. Tenemos que tener presente que aquí hubo gente que aplaudió la invasión norteamericana en Irak, y eso significa 2 millones de barriles menos de petróleo en el mercado mundial. Tenemos que tener presente que se amenaza a un país como Irán, que produce 4 millones de barriles de petróleo, vamos a tener una crisis mucho mayor que la que tenemos. Tenemos que tener presente que hay tensiones graves en Nigeria y Pakistán, que producen 3 millones de barriles día, que hay una fiebre en el mercado en materia de especulación, que hay un tema con el valor del dólar, y frente a todo este cuadro, sin que Chile tenga petróleo, tenemos que hacer frente a esto, a mi juicio, con diversas medidas. Yo quiero decir, yo soy partidario de revisar y de eliminar transitoriamente los impuestos específicos a los combustibles. Pero soy partidario de que abordemos este tema con diversas medidas. Las medidas del fondo han sido aconsejadas por todos los sectores políticos. Y a mí me sorprende mucho algunas opiniones de distinguidos diputados de la UDI, porque yo tengo en mis manos acá los estudios del Instituto Libertad de Desarrollo que apoyan la existencia del fondo y lo han apoyado siempre. Y en la oposición se ha apoyado siempre la existencia del fondo, porque el fondo es un fondo de estabilización que naturalmente funciona mucho más como fondo de estabilización cuando el precio del petróleo tiene fluctuaciones. Cuando el precio del petróleo estaba en 40 y aumentaba a 50, pero posteriormente bajaba a 37, el fondo de estabilización era un dato que naturalmente podía resolver el problema de los combustibles en nuestro país. Pero hoy día es más bien un gran subsidio que se entrega a los combustibles y nadie puede hablar de migajas, como ha hablado un diputado, cuando el Estado está colocando $1.000 millones para establecer una rebaja de los precios de los combustibles. Ojo, yo hablo de que hay que mezclar diversos instrumentos. Con estos instrumentos rebajamos una parte importante del precio de los combustibles. Subsidiamos parafina, subsidiamos diésel, subsidiamos las 3 gasolinas, subsidiamos gas licuado, es decir, entregamos un subsidio significativo, sin lo cual hoy día tendríamos gasolina sobre los 780 pesos y el diésel estaría bordeando las mismas cifras. Quiero decir que ya rebajamos un 1,5 UTM a las gasolinas y ustedes se han dado cuenta que eso se lo consumió el alza del petróleo. Y por tanto, me parece importante que tengamos en cuenta este elemento. Mañana podemos terminar con los 52 pesos de impuesto del diésel y los 153 pesos de la gasolina, pero si el precio del petróleo llega a $200 el barril, eso lo consumirá el aumento del precio del petróleo y del precio de los combustibles a nivel mundial. Y por tanto vamos a tener que seguir operando con diversos instrumentos y muchos de estos instrumentos son instrumentos de subsidio. A mí me parece importante el que se atienda por categorías también hasta que no rebajemos el impuesto específico a los combustibles, el que se atienda por categoría. Y me parece discriminatorio que no se le den las mismas ventajas al transporte de carga que al transporte de pasajeros, y yo soy partidario que trabajemos porque haya un gran acuerdo, más allá incluso de lo que ya se ha hecho y de lo que se ha concordado con los gremios en este sentido. Pero quiero decir que no es lo mismo liberar del impuesto específico al taxi colectivo, al chofer del microbús, al dueño del microbús, que liberar del impuesto específico al diésel a quienes más consumen diésel, que son las grandes empresas mineras y que por esa razón no pagarían ni un solo impuesto más a todos los chilenos. Porque cuando usted adopte una medida de esta naturaleza, a quien consume más diésel en nuestro país, que son grandes empresas mineras, esas empresas mineras la está favoreciendo en sus utilidades.
Y por eso es que es real que hay que sentarse a estudiar la estructura impositiva de Chile para disminuir definitivamente o eliminar definitivamente el impuesto específico a los combustibles, pero sobre la base de tener en cuenta que es necesario que en determinados sectores de la producción hayan retoques a los impuestos. Porque es cierto que en Argentina los combustibles valen menos, pero es cierto también que el impuesto de primera categoría en Argentina es 3 puntos más alto, es decir, las grandes empresas pagan en Argentina 3 puntos más de lo que pagan en Chile, y en la mayor parte de los países latinoamericanos pagan entre 3 y 5 puntos más de lo que pagan en Chile. Entonces, sentémonos a discutir el tema de la estructura tributaria, aprobemos el fondo, aprobemos estos beneficios, caminemos hacia la eliminación de los impuestos específicos a los combustibles, pero en el marco de un debate serio respecto de la estructura impositiva de nuestro país. Tengan el compromiso de los diputados del PPD, que los diputados del PPD vamos a estar por un debate sobre este tema, con esta profundidad. Discutamos estructura impositiva del país, veamos cuáles son los niveles de impuestos que están pagando determinados sectores que están obteniendo utilidades que son el 300% más grande de cuánto las obtenían y que las sacan del país sobre la base de la explotación de nuestros recursos naturales, y veamos entonces cómo podemos eliminar, sin establecer un daño al erario nacional, los 1.800 millones de dólares que hoy día significa el impuesto específico de los combustibles para el Estado. Yo soy partidario de eliminar el impuesto específico, sobre todo cuando el precio del petróleo sobrepasa los $100 el barril. Creo que eso es justo, es legítimo. Eso hay que tener en cuenta que beneficia a ricos y pobres, a sectores medios, a quienes trabajan con su vehículo, pero también a quienes tienen mucho dinero, también los beneficia. Pero yo creo que lo más importante es resguardar la economía, resguardar a quienes trabajan con sus vehículos, impedir la inflación y generar un cuadro de mayor equidad en nuestro país también a través de una política de combustible y de energía mucho más seria y mucho más estratégica. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Pérez. Muchas gracias, presidente. Indudablemente que la gran mayoría